Hola a todos, mi nombre es Dardo y en el video de esta semana vamos a analizar el Día de la Soberanía Nacional. Primero vamos a recordar qué es lo que se conmemora en este día. En segundo lugar vamos a ver cómo se estableció esta fecha como el Día de la Soberanía Nacional. En tercer lugar voy a explicar algo de lo que nadie habla y por qué no es esta fecha la más adecuada para conmemorar algo tan importante como es la soberanía de este país. Y en cuarto lugar voy a proponer fechas alternativas, fechas que a mi parecer como historiador me parecen más adecuadas para conmemorar la soberanía nacional. ¿Sí? Antes de comenzar te voy a pedir que si no estás suscrito al canal te suscribas para apoyar a este canal que recién está empezando y quédate hasta el final porque esto es un tema de lo que no se habla y que es importante debatir. El 20 de noviembre se conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado. Ese día se enfrentaron las tropas locales con barcos enviados por Francia y Gran Bretaña. ¿Cuál fue el propósito de esta batalla? Tanto Francia como Gran Bretaña tenían como propósito establecer lazos comerciales directos con la provincia de Entre Ríos y Santa Fe sin pasar a través del control de Buenos Aires. Para impedir esto, Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, envió a las tropas locales bajo el mando de Lucio Mansilla para interceptar a estos barcos e impedirles el ingreso. Para esto se preparó una emboscada en la llamada Vuelta de Obligado, un lugar donde el río tiene solo 700 metros de ancho. Ahí se apostaron 40 cañones, 24 lanchones y se atravesó el río con 3 cadenas para impedir el cruce de los barcos. Por su parte, Gran Bretaña y Francia envió 20 navíos de guerra y 90 navíos mercantes con el propósito de, cumplir su propósito de establecer esos lazos comerciales. Ambos ejércitos se enfrentaron durante 7 horas. ¿Sí? Y después de 7 horas, los extranjeros vencieron a los locales y pasaron. Pero en un análisis de costo-beneficio, este operativo no les redituó a los extranjeros tanto como esperaba y decidieron desistir de su intento de establecer lazos comerciales directos con el litoral. Esta fecha se estableció en 1974 a pedido del historiador José María Rosas, quien en el contexto de la repatriación de los restos de Rosas, quien había muerto en el exilio, propuso esta fecha para conmemorar el Día de la Soberanía. Se estableció finalmente como la Ley 20.770 del 74 y más tarde, mucho más tarde, en el año 2010, por un decreto de necesidad y urgencia, en el contexto del bicentenario de la Revolución de Mayo, se estableció como el feriado que conocemos hoy. ¿Cuál fue la razón de este historiador para elegir esta fecha para conmemorar la soberanía? En primer lugar, aclaró que no eran parientes aunque tengan el mismo apellido. Sin embargo, este historiador, José María Rosas, estaba dentro de la corriente llamada revisionismo histórico. El revisionismo nació en la segunda mitad del siglo XX con el propósito de revisar, como su nombre lo indica, la historia oficial, a la que acusaban de estar plagada de una mitología mentirosa, a la que iban a reemplazar con la verdad histórica. Ya aclaré en otros videos que la verdad histórica no existe. Lo que hizo el revisionismo histórico fue reemplazar una mitología mentirosa con otra mitología mentirosa. Y transformó a Rosas de un villano en un héroe y tomó a los antiguos héroes y los transformó en villanos. Pero eso es tema para otro video. Ahora voy a explicar por qué para mí esta fecha no es la más adecuada para representar a la soberanía nacional. En primer lugar, el viaje de Francia y Gran Bretaña no tenía como propósito invadir militarmente y tomar posesión de las tierras, sino establecer lazos comerciales con las provincias del litoral, como ya dije, Santa Fe y Entre Ríos, sin pasar bajo el control de Buenos Aires. ¿Y por qué no considero esto como una
una afrenta a la soberanía? Por la razón de que en aquel momento no existía en Argentina un gobierno central. Lo que existía era una confederación de provincias en las cuales no había un presidente, sino que cada provincia tenía un gobierno relativamente independiente con su gobernador. Rosas no era presidente de la Argentina, era el gobernador de Buenos Aires. Sin embargo, había conseguido, mediante la intimidación y mediante amenazas, que los demás gobernadores federales le cedieran el control de las relaciones exteriores. Es decir, que si otro país quería tratar con las provincias del interior, tenía que hacerlo a través de Buenos Aires. Conseguido esto, Rosas obligaba a las provincias del interior a exportar su producción a través del puerto de Buenos Aires, quedándose con las ganancias aduaneras, es decir, con las retenciones del derecho a importación y exportación. Esto afectaba terriblemente las economías de las provincias del interior, especialmente las provincias del litoral, que exportaban la misma producción que Buenos Aires, y hacía que la economía de Buenos Aires creciera en desmedro del resto. Esto provocó un poco más tarde el enfrentamiento entre el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, con el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza. Pero eso también es tema para detallar más adelante en otro video. Entonces, Rosas, cuando se enfrenta a Gran Bretaña y a Francia, no lo hace para defender la soberanía del país, la cual en realidad nunca estuvo en riesgo. Lo hizo para defender sus propios intereses comerciales. Él era un estanciero que se dedicaba a la producción de cuero, de carne salada y tasajo para exportar a los comercios internacionales, al igual que su principal competidor, Justo José de Urquiza. Él no quería competencia dentro del país y no quería que las demás provincias se independizaran del dominio de Buenos Aires. Así que estableció esta lucha como una lucha por la soberanía, cuando en realidad él lo que hacía era defender sus intereses comerciales. Y esto no marca la defensa de la soberanía nacional, sino marca la dependencia de las provincias del interior con respecto a la provincia de Buenos Aires, algo que hoy en día seguimos sufriendo. Hoy en día las provincias del interior siguen dependiendo de Buenos Aires. Por eso no considero que este sea una fecha que conmemore la defensa de la soberanía verdaderamente. Entonces, ¿cuáles son las fechas que propongo para establecer como Día de la Soberanía? Voy a dar 3 opciones que me parecen más adecuadas que el 20 de noviembre. La primera es el 3 de febrero de 1876. El 3 de febrero ya lo conmemoramos como el día de la batalla de Caseros, el día que el ejército grande de Urquiza derrota a Rosas y Rosas después es exiliado. Sin embargo, ese mismo día, pero en 1876, se firma el acuerdo de límites por el cual Argentina ejerce su soberanía sobre la región del Chaco Boreal, una región que durante décadas fue disputada por Paraguay. Paraguay que, recordemos, el 3 de abril de 1865 había invadido la provincia de Corrientes y amenazado con su ejército la soberanía de nuestro país. Esta fecha puede tener cierta resistencia por el mismo revisionismo histórico que impuso el 20 de noviembre como Día de la Soberanía, porque este mismo revisionismo que dice que Rosas fue un villano bueno, también te dice que el dictador de Paraguay, Francisco Solano López, era un dictador bueno. Por eso esta fecha puede tener cierta resistencia. Pero recordemos que Paraguay sí amenazó nuestra soberanía, sí invadió nuestro país y sí ejercimos soberanía sobre un territorio en disputa. Por eso esa es mi primera opción como Día de la Soberanía. Número 2.
el 7 de julio de 1807. Ese día, las tropas locales de Buenos Aires, tropas populares formadas por la gente, lograron hacer que los invasores ingleses se retiraran de Buenos Aires. Los ingleses intentaron en 2 ocasiones invadir Buenos Aires, y esta sí fue una invasión militar. La primera en 1806 y la segunda en 1807. En aquel momento, Argentina era todavía parte del Virreinato del Río de la Plata, y el gobierno español, que tenía la responsabilidad de defender a la población, no lo hizo. Abandonó a la población a su suerte y se retiró. Entonces, la gente organizó su propio ejército popular, y con este ejército improvisado y con la ayuda de los propios ciudadanos lograron vencer al invasor y obligarlo a retirarse. Entonces, la gente defendiéndose a sí misma y defendiendo a su territorio de la invasión de un ejército enemigo es también una buena opción para conmemorar el Día de la Soberanía Nacional. Podemos decir que Argentina no estaba constituida, que todavía era el Virreinato del Río de la Plata, pero recordemos que en 1845 tampoco era la Argentina un país constituido, ¿sí? Era la Confederación Argentina, un grupo de provincias relativamente independientes. Número 3. Si queremos mantenernos en noviembre y no perder el último feriado que tenemos casi a fin de años, podemos tomar el 29 de noviembre de 1984. Ese día llegamos por fin a un acuerdo con el país vecino de Chile sobre el dominio sobre el canal del Beagle. Esta región, que estuvo en disputa con Chile durante décadas y durante más de 60 años, nos llevó en más de una ocasión a estar al borde de la guerra con un país vecino. Sin embargo, logramos ese día una resolución pacífica al conflicto y establecer soberanía efectiva sobre la región que nos corresponde, ¿sí? Del canal del Beagle. Bueno, y ahí lo tienen. 3 opciones que a mi parecer son mejores que el 20 de noviembre para conmemorar la soberanía del país. Como ya les he dicho en videos anteriores, en historia todo es discutible. Así que si llegaste a esta parte del video, te invito a que dejes en tus comentarios tu opinión al respecto de mi propuesta. ¿Estás de acuerdo con que el Día de la Soberanía es discutible? ¿Estás de acuerdo con algunas de mis propuestas? ¿Estás en contra? ¿Opinás diferente? Contame por qué. Tu opinión es importante, ¿sí? Si te gustó este video, dale like, compartilo. Y si no te gustó y estás en desacuerdo con lo que dije, dale dislike, también me sirve. Y compartilo también, porque en historia es muy importante iniciar el debate de estas verdades que consideramos absolutas. Sin más que agregar, me despido hasta la próxima. Adiós.